hay un momento en No Way Home que lo cambia todo. No es la llegada de los otros dos Peter Parker, aunque ese instante haya partido Internet en dos, sino uno más silencioso y brutal. Tía May muriéndose en el piso frío de un apartamento mientras le dice a su sobrino que con el gran poder viene la gran responsabilidad. En ese instante, la frase más icónica de Spider-Man deja de ser un lema de cómic para convertirse en una sentencia de pérdida real. Y Peter Parker, ese chico de Keynes que arrancó pidiéndole permiso a Iron Man para ser superhéroe, cruza un umbral del que no hay vuelta atrás. 8 años, 4 películas, un arco que va desde el adolescente impulsivo que atrapa el escudo del Capitán América con telarañas en un aeropuerto de Lexi, hasta el hombre sin nombre que vive solo en un apartamento anónimo de Keynes porque nadie en el mundo sabe quién es. Eso es lo que Tomo Yan construyó con esta saga y es, por mérito propio, uno de los arcos de personaje más completos que el cine de superhéroes ha producido. Esto es el análisis completo de la saga Spider-Man de Tomo Yan, las 4 películas, los temas que las atraviesan, los detalles que conectan todo, y por qué Brand New Day no es solo una secuela, sino la conclusión lógica y dolorosa de todo lo que vino antes. La historia de este Spider-Man empieza antes de Homecoming, en una sala de reuniones entre dos gigantes que raramente se llevan bien, Sony Pictures y Marvel Studios. Sony poseía los derechos cinematográficos del personaje desde 1999 y los había explotado con éxito moderado, las trilogías de Raimi y Webb, pero con creciente desgaste creativo. En 2015, después de que The Amazing Spider-Man 2 decepcionara a críticos y taquilla, ambas compañías alcanzaron un acuerdo histórico. Spider-Man entraría al universo cinematográfico de Marvel a cambio de que Sony retuviera los derechos de distribución y una participación en los beneficios. Tomo Yan, entonces un actor de teatro británico de 19 años conocido principalmente por Billy Elliot en los escenarios del West End y por The Impossible del 2012, fue elegido como el tercer Peter Parker del cine. En menos de 15 años, su debut llegó en Capitán América Civil War 2016, donde Tony Stark lo recluta en su habitación de Keynes y lo lleva a la batalla del aeropuerto de Leipzig. Era una aparición de 15 minutos, pero Yan impuso desde el primer segundo algo que sus predecesores habían buscado sin encontrar por completo: la torpeza auténtica y el humor nervioso de un adolescente que todavía no sabe del todo qué está haciendo. Spider-Man Homecoming llegó el 7 de julio de 2017, dirigida por Jon Watts, hasta entonces conocido por el thriller de bajo presupuesto Cop Car, y producida por Kevin Feige y Amy Pascal con un presupuesto de $175 millones. El guión pasó por manos de 6 escritores: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, el propio Watts, Christopher Ford, Chris McKenna y Eric Sommers. La película recibió un 92% en Rotten Tomatoes. Far From Home llegó el 2 de julio de 2019, también dirigida por Watts, con McKenna y Sommers ya consolidados como los guionistas de la saga. 91% en RT. No Way Home cayó el 17 de diciembre de 2021 y se convirtió en un fenómeno cultural de magnitud inesperada, recaudando cerca de $2.000 millones a nivel mundial, el mayor éxito de un solo superhéroe hasta esa fecha, con un 93% en la crítica. Luego vino la ruptura. Sony y Marvel se distanciaron en negociaciones tensas y durante meses pareció que la colaboración había terminado. Fue Tomo Yan quien, según se ha reportado, intervino directamente con Bob Iger, CEO de Disney, para reanudar las conversaciones. El resultado fue Spider-Man Brand New Day, estrenada el 31 de julio de 2026, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, el mismo de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, fotografiada por Brett Pollack y rodada en Glasgow y los estudios Pinewood de Londres, con una duración de 2 horas y 25 minutos y calificación PG-13. La película abrió con aproximadamente $360 millones en su debut doméstico, superando los 357 millones de Avengers Endgame como el mayor estreno de la historia en taquilla estadounidense. El CinemaScore fue ahí. El 98% de la audiencia en Rotten Tomatoes lo convirtió en el récord de la franquicia. Peter Parker tiene 15 años,
cuando Tony Stark aparece en su cuarto de Keynes con una oferta que ningún adolescente podría rechazar. Eso ya lo vimos en Civil War, pero Homecoming construye sobre esa escena algo más interesante: la resaca. Después del aeropuerto de Leipzig, Peter regresa a su instituto, el Mittelschule Science and Technology, y espera. Manda mensajes a Happy Oban que nadie responde. Usa el traje de alta tecnología que Stark le dio para patrullar el barrio. Ladrones de bicicletas, gatos atrapados en árboles, el banco de Keynes, Spider-Man haciendo de repartidor de pizzas. El contraste es deliberado y funciona. Con Max filma Homecoming más como una comedia de instituto en la tradición de John Hughes que como una película de acción tradicional, y esa decisión le da al filme una textura que lo distingue de casi todo lo que Marvel había hecho hasta entonces. El villano no quiere dominar el mundo. Adrian Thomas, el buitre interpretado por Michael Keaton, es un contratista de obras que perdió su negocio cuando el Departamento de Control de Daños de Stark se apropió del contrato de limpieza posterior a la batalla de Nueva York. Un hombre que tenía una empresa, empleados, facturas que pagar y al que el sistema aplastó. Thomas construyó su traje de vuelo con tecnología Chitauri robada y montó una red de tráfico de armas alienígenas no porque sea un megalómano, sino porque aprendió que las reglas solo protegen a quienes ya tienen poder. La película escala su tensión de forma elegante. Peter sigue a Thomas hasta el ferry de Staten Island, donde este cierra una venta de armas e intenta interceptarla sin avisar a nadie. El resultado es catastrófico. El ferry queda partido en dos, cientos de pasajeros en peligro, y Peter apenas logra sostener los dos cascos con telarañas hasta que llega Iron Man a resolver el desastre. Stark, furioso, le quita el traje avanzado. «Eres mejor sin él», le dice. Peter no lo cree todavía. Pero la secuencia más tensa de Homecoming no tiene ni de explosiones ni trajes de araña. Sucede en el asiento trasero de una limusina, camino al baile de graduación. Peter llega a recoger a Liz, su acompañante, y descubre que su padre es Adrian Thomas. El hombre que quiere arrestar es el hombre que le abre la puerta con una sonrisa. Keaton hace algo magistral en ese trayecto en coche. Thomas lo mira, procesa, deduce, y sin levantar nunca la voz, le comunica a Peter exactamente qué pasará si no se aparta. Es una amenaza perfectamente envuelta en cortesía. Un héroe atrapado en el asiento trasero del coche de su villano, sin traje, sin aliados, con la noche del baile arruinándose delante de sus ojos. Peter actúa, sin el traje de Stark. Con uno casero cosido a mano persigue a Thomas hasta el robo del avión de Stark Industries en el aeropuerto, lo enfrenta. El traje del buitre falla y casi mata a Thomas. Peter lo rescata en lugar de dejarlo caer. Al final, Stark aparece en la sede de los Vengadores con una rueda de prensa preparada y un traje nuevo. Quiere darle membresía oficial. Peter lo rechaza, devuelve el traje, elige seguir siendo el héroe del vecindario. Es la declaración de independencia del personaje, y Homecoming la gana porque la construyó con honestidad. 8 meses después de los eventos de Avengers Endgame, el mundo sigue procesando el duelo. Tony Stark murió, los Vengadores se dispersaron, y a Peter Parker le piden que llene ese vacío. Spider-Man Far From Home comienza con un video homenaje al Iron Man fallecido, montado por los estudiantes del Midtown con la canción "Y Will Always Love You" de fondo. Es el tono de la película: duelo, presión, expectativa. Peter quiere un verano normal, un viaje escolar a Europa con su mejor amigo Ned Leeds y la oportunidad de contarle a MJ, Michelle Jones, interpretada por Zendaya, que le gusta. Nada de trajes, nada de misiones. Nick Fury, como era de esperarse, no acepta la respuesta no, y el hombre que aparece para complicar aún más las cosas se llama Quentin Beck, un héroe imponente con casco dorado y capa verde que dice venir de una tierra alternativa donde ha combatido a los elementales, criaturas de energía pura que ahora amenazan este universo. Jake Gyllenhaal lo interpreta con un carisma que hace plausible cada mentira. Beck es exactamente lo que Peter necesita ver, un adulto seguro de sí mismo, sin las complicaciones emocionales de Stark, aparentemente dispuesto a guiar sin controlar. El engaño es arquitectónicamente brillante y temáticamente perfecto. Beck es un ex científico de Stark Industries que desarrolló la tecnología VARF, un sistema de proyección holográfica de alta resolución diseñado para procesar traumas, y que fue humillado
y despedido por Stark. Los elementales no existen, son ilusiones proyectadas por cientos de drones sincronizados, coordinadas con tal precisión que parecen tridimensionales y físicamente reales. Beck construyó una narrativa porque entendió algo que ningún otro villano del MCU había entendido tan claramente. La batalla más importante no se libra con puños, sino con información. En Praga, Peter, agobiado por la presión de ser el próximo Iron Man, algo que rechaza explícitamente pero del que no puede escapar, toma la decisión que define su arco. En esta película, le entrega a Beck el control del sistema EDIT, la herencia tecnológica de Stark, una red global de drones militares con capacidad de destrucción masiva, no porque sea estúpido, sino porque está solo, asustado, y quiere que alguien más cargue con esa responsabilidad. Es el error más humano posible. MJ es quien lo rescata del error. Ella recoge, en el lugar de una batalla de Praga, un proyector holográfico, que reproduce una imagen perfectamente realista de un elemental, y se lo muestra a Peter. El castillo de naipes de Beck se derrumba en ese instante. Peter pasa el resto de la película recuperando lo que se dio. Primero Edith, luego la narrativa. La batalla final sucede en Londres, sobre el puente de Tower Bridge, en una secuencia de ilusiones encadenadas donde Peter aprende a confiar en su sentido arácnido, que no puede ser engañado por lo que los ojos ven, para navegar una realidad fabricada. Beck muere alcanzado accidentalmente por uno de sus propios drones. Pero Misterio tiene la última palabra. En la escena post-créditos, en Times Square, la pantalla del Daily Bugle muestra un video grabado antes de su muerte. Spider-Man atacó Europa, la culpa era suya, y su nombre es Peter Parker. J. Jonah Jameson, con la cara de J. K. Simmons, lo proclama al mundo. La identidad de Peter está expuesta. No Way Home arranca exactamente donde termina Far From Home. Peter Parker en caída libre sobre Manhattan con el mundo mirándolo. Su nombre está en todas las pantallas, su cara en todos los periódicos, su dirección en los comentarios de Internet. El director de la oficina de admisiones del MIT rechaza su solicitud. La vida de MJ y Ned queda contaminada por la asociación. El apartamento de Happy Bogan es asaltado. La solución que Peter encuentra es, en retrospectiva, obvia en su desesperación, ir a Doctor Strange y pedirle que borre la memoria del mundo. Strange accede, con advertencias. El problema es que Peter no puede dejar de modificar el hechizo, que MJ recuerde, que Ned recuerde, que su tía May recuerde, que el director del MIT recuerde. Cada excepción desgarra el tejido del hechizo. Strange lo interrumpe y lo encierra en el santuario para contener el daño. Pero ya es tarde, las brechas multiversales se han abierto. Lo que entra por esas brechas es, para los fans de Spider-Man, algo que durante años pareció imposible. Los villanos de las trilogías anteriores, Norman Osborn con el traje verde del duende, Otto Octavius con sus tentáculos de metal, Max Dillon chispeando como Electro, Flint Marko deshaciéndose en arena, Kurt Connors transformándose en el lagarto, 5 personajes extraídos de sus universos justo antes de sus muertes o derrotas, todos desorientados, algunos rabiosos, todos peligrosos. Peter toma una decisión que revela con claridad quién es este personaje en el núcleo. En lugar de enviarlos de vuelta a morir, quiere curarlos, darles lo que no tuvieron, una segunda oportunidad. May lo apoya. Esta es la decisión que lo destruye. Norman Osborn está fragmentado. El duende toma el control en el apartamento de Happy, y May muere protegiéndolo. Antes de irse, le dice esa frase: con el gran poder viene la gran responsabilidad. Y Peter se queda solo en el suelo frío con su tía muerta y la rabia de un niño convertida en algo mucho más oscuro. El hechizo de Strange se desintegra, el multiverso sigue abriéndose, y entonces llegan ellos, los otros dos, Peter 2, el de Tobey Maguire, tranquilo y algo cansado, con la sabiduría de quien ya pagó todas las facturas que este Peter todavía no conoce. Peter 3, el de Andrew Garfield, con la herida de Gwen Stacy todavía abierta buscando redención. Ned Leeds los convoca sin querer. Descubrirá que puede abrir portales usando el anillo de Doctor Strange, y los llama a los dos. La batalla final se libra en la Estatua de la Libertad, rodeada de andamios porque le están instalando el escudo del Capitán América,
Como monumento, los tres Peter trabajan juntos para curar a los 5 villanos, mientras el multiverso colapsa alrededor de ellos. El momento más catártico de toda la trilogía llega cuando MJ cae desde lo alto de la estructura y Peter 3 la atrapa. Garfield llora. No es actuación, es la reparación simbólica del fracaso en el que no pudo salvar a Gwen en su universo, de vuelta en forma de acción. Pero el multiverso sigue roto, las brechas se multiplican. Strange le dice a Peter que no hay otra opción, el hechizo debe ejecutarse en su forma total, borrando a Peter Parker de la memoria de todos los seres vivos. Irreversible, Peter lo autoriza. Strange lanza el hechizo, todos los visitantes regresan a sus universos, los villanos curados sobreviven, y Peter Parker queda solo en Queens, en la noche, sin que una sola persona en el planeta sepa quién es. En la escena postcréditos, casi como nota al pie, algo queda olvidado en el bar donde Eddie Brock fue transportado momentáneamente, un fragmento del simbionte Venom, ahora libre en el universo MCU. 4 años, ese es el salto temporal que Brand New Day da antes de mostrar su primera imagen de Peter Parker, y esos 4 años pesan en cada fotograma. Peter vive en un apartamento alquilado en Queens, sin nombre conocido, sin historial, sin nadie. Opera como Spider-Man por las noches, captura supervillanos y los entrega al Departamento de Control de Daños, ahora liderado por un funcionario llamado Bill Metzger. La única figura que se mueve en su mismo espacio es Frank Castle, el Punisher Hohenthal. En su regreso al personaje, un vigilante que no comparte ni la filosofía ni el código de Peter, pero que, en ausencia de cualquier otra cosa, funciona como algo parecido a un compañero. La amenaza que estructura Brand New Day no llega de otro universo ni de un villano con un plan de dominación global, llega de una habitación de contención en las instalaciones de Damage Control, donde una chica llamada Sarah Gray está retenida como sujeto de experimentos. Su hermana mayor ha decidido ir a buscarla. Jean Grey, Sadie Sink, quien mantuvo en secreto su personaje durante más de un año, llegando a desmentirlo públicamente, es una telépata de capacidad excepcional que usa la posesión mental para infiltrar y atacar las instalaciones de Damage Control. Peter la persigue, identifica su nombre completo, Jean Elaine Grey, mediante reconocimiento facial, la captura y la entrega a Metzger. Lo que Peter no sabe aún es que Metzger miente. Sarah no es una prisionera rescatada, sino un sujeto de experimentación que Metzger quiere retener. Mientras tanto, la mutación que Tomo Yan concibió personalmente, la pubertad de araña, como la denominó él mismo, un concepto que los guionistas M.C. Kenna y Sommers adoptaron para construir el arco entero de la película, empieza a manifestarse con urgencia. Las telarañas de Peter dejan de ser artificiales y se vuelven orgánicas. Su sentido arácnido se dispara de forma incontrolable, saturándolo de estímulos que no puede filtrar. Sus reflejos se vuelven erráticos. El cuerpo de Peter está cambiando de maneras que él no comprende y que amenazan su estabilidad física. La solución llega de donde menos espera. MJ, que ha olvidado a Peter por completo pero conserva inconscientemente objetos vinculados a él sin saber por qué, trabaja ahora en ingeniería bioquímica, y su especialidad resulta ser exactamente lo que Peter necesita para reparar los inhibidores que controlan su mutación. Cuando Peter descubre la traición de Metzger y cambia de bando para liberar a Sarah, Jean Grey ya ha escalado la confrontación de una manera que nadie anticipó, ha poseído a Bruce Banner, y la posesión desencadena al Hulk salvaje, la forma primitiva e incontrolable de Banner que la mente de Grey no puede contener. La escena es el set piece de acción central del filme, con la coreografía del Jackie Chan Stunt Team, el mismo equipo de Creton en Shang-Chi, imprimiéndole al combate una fluidez acrobática que contrasta deliberadamente con la brutalidad del Hulk. El momento de quiebre de Jean llega cuando Peter, intentando calmarla en lugar de destruirla, accede de alguna forma al recuerdo de Tira Mai que vive dentro de la mente de la chica. Ese recuerdo, la misma mujer que murió por la compasión de Peter, de vuelta ahora como herramienta de paz, apacigua la rabia de Jean, le pone el inhibidor. La crisis termina. Entonces Frank Castle dispara desde un tejado. La bala va dirigida a Jean Grey. Peter la bloquea con el cuerpo. Frank lleva a Peter al hospital, permanece a su lado durante la recuperación y Jean actúa como ventilador psíquico,
usando su telepatía para mantener las funciones vitales de Peter estables, mientras el cuerpo sana. Castle, en la escena exterior del hospital, se viste con el traje de Spider-Man para que las cámaras y la multitud crean que el héroe está bien, mientras Peter pasa inadvertido entre la gente de Kens. Es el gesto más humano de la película, y viene del personaje que menos lo anticipas. Hay una pregunta que la saga Spider-Man de Tom Holland se hace desde el primer fotograma de Homecoming, y no termina de responder hasta los últimos minutos de Brand New Day. ¿Qué le queda a un héroe cuando se le quita todo lo que lo define socialmente? El traje de Stark, la aprobación de los Vengadores, la identidad pública, los amigos que lo conocen, la tira que lo ancló al mundo. La saga construye esa pregunta quitando cada elemento uno por uno, y la respuesta final es la que más duele. Lo que queda es el acto mismo de ayudar, desnudo de cualquier recompensa o reconocimiento. El arco de Peter con Tony Stark merece atención específica porque estructura toda la trilogía original. Homecoming es una película sobre querer ser visto por tu mentor. Far From Home es sobre cargar con la herencia de alguien que ya no está para guiarte. No Way Home es sobre finalmente soltar ese peso. La entrega del sistema Edita Misterio no es torpeza narrativa, es el error perfecto del arco. Peter cede la responsabilidad, porque está abrumado por el duelo y la presión de convertirse en alguien que no quiere ser. Y la batalla de Londres, donde aprende a confiar en su sentido arácnido en lugar de en la tecnología heredada, es, literalmente, el momento en que deja de ser el alumno de Stark para convertirse en sí mismo. Los villanos de esta saga merecen una lectura más cuidadosa de la que normalmente reciben. Thomas y Beck no son locos ni monstruos, son hombres que el sistema de Stark dañó y que convirtieron ese daño en agresión. Thomas perdió su empresa cuando Damage Control le quitó el contrato sin compensación. Beck fue humillado y despedido por un hombre que ni siquiera recordaba su nombre. Hay una coherencia temática en que los dos principales villanos de Peter sean, en algún sentido, productos del exceso del mismo mentor que Peter reverencia. La saga no lo subraya con exceso didáctico, pero está ahí. El legado de Iron Man incluye también sus víctimas. Misterio como villano de la desinformación es quizás el concepto más contemporáneo de toda la saga. Su arma no es la fuerza sino la narrativa fabricada. Drones que crean ilusiones perfectas, testimonios falsos, una historia de héroe construida con precisión de campaña mediática, el Daily Bugle como vehículo de desinformación, J. Jonah Jameson como difusor de mentiras virales, no es solo guiño cómico sino comentario sobre cómo funciona la demolición pública de una reputación en la era digital. Misterio no puede vencer a Spider-Man en combate físico, pero puede destruir a Peter Parker ante millones de personas con un video de 2 minutos. No Way Home opera en un registro diferente. Es una película sobre el duelo y la compasión como respuesta al dolor. La decisión de Peter de curar a los villanos en lugar de enviarlos de regreso a morir podría leerse como ingenuidad, pero la película la presenta como el núcleo de su carácter. La tragedia es que esa compasión le cuesta la vida a May, y No Way Home no lo suaviza. El heroísmo de Peter no está vindicado por un resultado limpio, sino por su coherencia con quien él es. Curar a los villanos era lo correcto aunque saliera mal. La comparación más natural para el arco completo de esta saga no es con otras películas de superhéroes sino con los Bildungsroman clásicos, novelas de formación donde el protagonista paga cada lección de madurez con una pérdida irreversible. Peter Parker pierde a Ben, ya antes de que comience la saga, a Tony, a May, y finalmente a su propio lugar en el tejido social del mundo. Cada pérdida lo empuja un paso más hacia la soledad total que Brand New Day establece como punto de partida. Brand New Day plantea una pregunta que no había aparecido tan directamente en las entregas anteriores. ¿Es sostenible el heroísmo en soledad absoluta? La respuesta de la película es que no, y lo articula a través de la relación con Frank Castle. El Punisher es la versión extrema de lo que Peter podría convertirse si la soledad lo erosiona por completo, un hombre que actúa sin código ético porque ya no tiene vínculos que lo anclen a valores compartidos. Castle le dispara a Jean sin saber que Peter bloqueará la bala. Cuando lo hace, la reacción de Frank, cargarlo al hospital, quedarse, vestirse con su traje, es el lenguaje de alguien que no sabe cómo expresar que le importa pero no puede pretender que no es así. Jean Grey como antagonista redimida inaugura el capítulo mutante del MCU con una elegancia que evita
La trampa del fanservice fácil. Sadie Sink construye a Jean como alguien cuya rabia es completamente comprensible, su hermana está presa y siendo experimentada, y cuya peligrosidad no proviene de maldad sino de poder desbordado por el dolor. El momento en que la mente de Peter, con el recuerdo de Mai, apacigua a Jean es estructuralmente idéntico al momento en que Mai le da a Peter su código moral antes de morir. La compasión como tecnología más poderosa que cualquier traje o sistema de drones, y la escena del autobús hacia el norte del estado de Nueva York, hacia la mansión Xavier, cierra un capítulo y abre otro con la misma imagen sencilla. La mutación de los poderes de Peter, la pubertad de Araña, funciona narrativamente como externalización de su estado interior. Un hombre que ha vivido 4 años en aislamiento total, sin red de apoyo, sin identidad social, cuyo cuerpo empieza a cambiar de maneras que no controla, que necesita ayuda de alguien que no lo recuerda para no destruirse desde adentro. La bioquímica de MJ como solución no es casualidad argumental, es la saga diciendo que Peter no puede existir como heroísmo puro, que necesita a las personas aunque el costo de tenerlas sea el riesgo de perderlas de nuevo. La saga Spider-Man de Tom Holland no es la más espectacular visualmente ni la más ambiciosa en escala. El MCU tiene batallas más grandes, universos más complejos, pero es probablemente la más honesta en su tratamiento de lo que significa crecer mientras cargas con algo demasiado pesado para tus hombros. En 8 años, Peter Parker pasó de pedir permiso para usar el traje hasta pedirle al universo entero que lo olvide. No es una trayectoria de triunfo, es una trayectoria de sacrificio acumulativo que termina en un apartamento vacío de Kens y un apretón de manos instintivo con alguien que no debería reconocerlo, pero algo dentro de él sí lo hace. Brand New Day llega 4 años después del hechizo con la pregunta más difícil que la saga ha planteado. ¿Y ahora qué? La respuesta no es un equipo, ni un gran villano derrotado, ni una identidad recuperada. Es Peter visitando la tumba de Mai y decidiendo que no va a operar solo. Es Ned pronunciando su nombre sin saber por qué. Es Jean Grey en un autobús mirando por la ventana hacia un futuro que todavía no tiene forma. John Watts construyó la fundación con una trilogía que refinó su ambición película a película. Destin Daniel Cretton recibió ese legado y lo llevó a un lugar más íntimo y más oscuro, con la coreografía visceral del Jackie Chan Stunt Team y la fotografía de Brett Pollack transformando Kens y Glasgow en el mismo territorio emocional, un lugar donde alguien intenta reinventarse cuando ya no queda nada anterior a lo que volver. No Way Home sigue siendo la cúspide emocional de la saga, el momento en que 3 generaciones de Spider-Man convergen en la misma batalla, y se le devuelve a Andrew Garfield la escena que le robó su universo, pero Brand New Day es, película a película, la más madura de las 4, no depende del fanservice para generar emoción, construye sus momentos desde la lógica interna del personaje. La bala que Peter bloquea para salvar a Jean, el traje que Frank Castle usa para proteger a Peter, el apretón de manos que Ned hace sin saber que lo recuerda, son gestos pequeños, con un peso enorme, y funcionan porque la saga pasó 8 años ganándolos. Tom Holland llegó como el Spider-Man más joven del cine y terminó siendo posiblemente el más completo en términos de arco narrativo. Eso no es poca cosa. El título Brand New Day no es una elección aleatoria. Viene directamente del arco de cómics de Marvel publicado en 2008 que reinició la vida de Peter Parker después de One More Day, una historia en la que el mundo también olvidaba su identidad. Como Spider-Man, los guionistas M.C. Kenna y Somers construyeron el arco completo de la película alrededor de una idea que Tom Holland propuso personalmente, la pubertad de Araña, esa mutación espontánea de sus poderes que hace que las telarañas se vuelvan orgánicas y el sentido arácnido se descontrole. Holland no solo actúa la saga, la co-crea. Durante el rodaje en Pinewood, Londres, en septiembre de 2025, Holland sufrió una leve conmoción cerebral durante una secuencia de acción que paralizó la producción aproximadamente 10 días. La fecha de estreno no se movió. Curiosamente, Holland llegó a ese set directamente de The Odyssey de Christopher Nolan y, según ha contado, trajo consigo la disciplina de planificación meticulosa que aprendió con Nolan. Sony y Marvel tuvieron una ruptura real en las negociaciones antes de Brand New Day. La colaboración se reanudó, en parte,
gracias a la intervención directa de Tomo Yan con Bob Iger, CEO de Disney. El actor negoció, en algún sentido, su propia franquicia. La coreografía de combate de Brand New Day fue ejecutada por el Jackie Chan Stunt Team, el mismo equipo que Destin Daniel Cretton usó en Shang-Chi, lo que explica la fluidez acrobática del combate en comparación con las entregas anteriores. Rosario Dawson, Claire Temple, la enfermera de las series de Netflix de Marvel, rodó una escena para Brand New Day que fue eliminada en el montaje final. Según lo que se ha filtrado, aparecida atendiendo a Peter en el hospital tras recibir la bala. Su ausencia en la versión final deja abierta la pregunta de si esa conexión con el universo Netflix de Marvel quedará para otra entrega. Sadie Sink y Destin Daniel Cretton ya habían trabajado juntos. La película The Last Castle, 2017, Sink mantuvo en secreto su personaje durante más de un año, llegando a desmentir públicamente en entrevistas que fuera Jean Grey. La confirmación oficial llega aproximadamente a los 70 minutos del filme. Jon Bernthal y Tomo Yan se conocían antes de ser castigados juntos. Bernthal ha contado que hicieron juntos la cinta de audición del otro y que había una química inmediata que ambos describieron como algo parecido a una fraternidad nerviosa. Por último, para los jugadores, la app de rastreo que usa Ned en Brand New Day y varios movimientos acrobáticos de Spider-Man están inspirados directamente en los videojuegos Marvel Spider-Man de Insomniac Games para PlayStation. Es el MCU cerrando el círculo con el medio que, durante los años de la ruptura Sony Marvel, mantuvo viva la conexión del público con el personaje.